El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Aire, no te vendas. Que no te canalicen, que no te entuben, que no te encajen, ni te compriman. Que no te hagan tabletas, que no te metan en una botella. Cuidado. Aire, no te vendas. Ese es un fragmento de La Oda al Aire de Pablo Neruda y que parecía, cuando se dijo, tan absolutamente irreal, fruto de una mente prodigiosa en materia de poesía y prosa. Aire, no te vendas. En la cantidad de distopias que se están reflejando en distintas plataformas audiovisuales, donde se ve un futuro muchas veces gobernado por tiranías y gobiernos autoritarios que fijan el número de hijos que hay que tener, que impiden tener hermanos, que se fluye en torno a la escasez. Es posible de que La Oda al Aire de Pablo Neruda esté más cerca de lo que uno cree. El agua es de esas cosas, de esos elementos que uno piensa que no se pueden vender y que en última instancia, si es que hay que decidir entre dársela al ser humano para que viva o dársela a la empresa para que crezca, entregado a una dicotomía como esa, hasta ahora, siempre, por lo menos en las palabras, la legislación ha señalado que el ser humano tiene prioridad. Pero se ha generado una situación extraordinariamente difícil. El agua escasea como nada cuando hay calentamiento global. El agua es de las cosas que más rápido se van, como entre los dedos, cuando estamos ante un cataclismo planetario mayor, que ya prácticamente nadie en el mundo desconoce. Y Chile tiene uno de los modelos, en su código de aguas, uno de los modelos más privatizadores del agua del mundo. Todavía está puesto ahí, en letras, para que se sepa que si es que hay que decidir si se aplica y se le entrega y garantiza el agua a una empresa para que crezca, para que sea el fruto y resultado de su inversión, o si esa misma agua, que es la poca que queda, se le da a la gente del país para que sobreviva, en las letras sigue estando escrito que el ser humano tiene prioridad. Pero han pasado una serie de cosas que llevan a pensar que eventualmente podríamos estar ante una distopia increíble. Hay derechos de agua que no se usan nunca. Se tienen, se guardan. Son los que se denominan especuladores de agua. Adquieren los derechos de agua y no los usan esperando que haya escasez. Y por lo tanto esos derechos de agua que ellos tienen valgan más. Se busca profitar intencionalmente sobre la escasez de algo que es esencial para la vida humana. Uno piensa a veces que uno adquiere un determinado derecho natural para justamente crear valor, para justamente crear una cadena lo más amplia posible de soporte de vida. Y lo que está señalándose una y otra vez es que muchas veces esos derechos de agua, que muchas veces les costaron nada, no se usan para generar alimentos, no se usan para actividades mineras o actividades forestales, se usan para especular, para guardarlos. El actual ministro de Obras Públicas tuvo antes de ayer una pequeña gaffe.
señaló que lo que buscaba una serie de indicaciones, que hay que verlas cómo se van a producir, del gobierno en este Código de Aguas, era entregar ciertos derechos a perpetuidad. Posteriormente cambió el concepto de perpetuidad por indefinido, que no es lo mismo, pero puede ser igual. El punto no es tanto el tiempo, el punto es si esos derechos indefinidos o ad eternum, por lo menos en el horizonte, según lo que sugirió el Ministerio de Obras Públicas, podía también aplicarse a quienes especulaban con el agua. El Código de Aguas trató de hacer una reforma y de hecho pasó instancias de la Cámara, intentando señalar que si los derechos de agua no se usaban se podían caducar y dárselos a quien los podía usar y los podía implementar. No quedó claro en la posición del Ministerio de Obras Públicas, más bien se pensó lo contrario, que estos derechos indefinidos también aplicaban para quienes habían adquirido esos derechos y no los usaban, es decir, para la especulación del agua. Sería muy importante que se ratificara o rectificara esta particular situación en el proyecto que eventualmente el gobierno va a introducir al Código de Aguas. Lo indefinido vale para quienes adquieren los derechos de agua y no los usan esperando que el valor suba y sea más cara, o solamente vale para aquellos que adquieren derechos de agua y usan esos derechos de agua, hacen obras, tienen gestiones que llevan adelante un compromiso adquirido con la inversión, ¿o no? El agua tiene como nunca antes una importancia capital entre nosotros y es de esperar que no haya que decir en algún momento dado que estuvimos con el elemento vital aquí, a puertas de poder regularlo mejor, de poder legislarlo mejor. Y finalmente, en una distopia monstruosa, nos quedamos bebiendo de las pequeñas charcos que todavía uno encontraba, o teniendo que comprar un agua que salía y fluía, no gratis, por cierto, pero que tenía todavía esa propulsión de creer que si es que había que elegir entre una inversión y las personas, el agua derivaba y fluía hacia las personas antes que las inversiones y la especulación. Creo que falta una palabra mucho más rotunda, mucho más precisa para aclarar ese punto. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican, pero en realidad, ¿quién te escucha?